del siglo XX, que es la República Aristocrática, parte 1, porque va a venir la parte 2, donde van a estar unas 13 preguntas seleccionadas de la Universidad San Marcos, también del Callao, también de la UNI y Villarreal también. Entonces, voy a comenzar con la primera característica de la República Aristocrática, que fueron desde el año 1895 hasta el año 1919. En primer lugar, ¿qué es la República Aristocrática? La República Aristocrática era el grupo poderoso de la gran oligarquía limeña y también de la gran oligarquía de la Sierra del Perú, ¿no? Eran los grandes hacendados, los industriales. Entonces, para entender mejor las características económicas, por favor acompáñenme al mapa que tengo aquí. Como vemos aquí un mapa, vemos aquí que se extraía azúcar en la costa norte y en la costa sur algodón, en Ica exactamente. También se extraía cobre del Cerro de Pasco, el caucho en la selva y también la lana en la zona de Puno, ¿no? Entonces tenemos más o menos allí algunos recursos que habían cambiado para la época. Por ejemplo, antes de la República Aristocrática, el Perú vivía de la venta de guano y después del salite. En la actualidad ya habían cambiado los recursos naturales. Entonces, voy a venir para esta zona. Entonces, parte económica, extracción del cobre, que ya le expliqué, ¿no? En el departamento de Cerro de Pasco, la minería. Luego viene en la selva, extracción petrolera. Luego viene la agroexportación, el algodón en la costa norte, en la costa, y el azúcar también en la costa, ¿no? Llamado también agroexportación. Por si acaso, algodón en Ica, esto es en Ica, y el azúcar en la zona norte, en Piura, más o menos en Piura, pues en esos lugares, ¿no? Chiclayo, La Mayoría. Muy bien. Luego viene lana, que esto fue en la sierra profunda del Perú, que fue por medio de la ganadería. Luego también estuvo de moda la extracción de caucho, ¿no? Que también lo sacaban de la selva del Perú para poder producir las llantas. No olvidar, porque en este periodo iba a comenzar ya la Primera Guerra Mundial y el caucho era muy importante para los neumáticos, o más conocidos como llantas, de los carros, y era muy requerido al Perú. Entonces, si nos hacen una pregunta, ¿cuál es la más importante? ¿No? La extracción del cobre, petrolera, algodón, azúcar o ganadería, del caucho. Aquí podemos marcar ya el más importante de esto, el que más divisas le daba al Perú, era la agroexportación, que es algodón y azúcar. Muy bien, ahora voy a pasar a la parte política. El partido predominante era el Partido Civil, fundado por Manuel Pablo Lavalle en el año 1871, que por primera vez llega al Perú un partido civilista. Ojo, cuando digo un partido civilista, no crean que porque uno es civil estaba en ese partido, no. El partido civil era el partido de los oligarcas, ¿ok? De los grandes propietarios de terrenos. Luego hay también que en esa etapa surge una segunda generación, surge el hijo del fundador del Partido Civil, ¿no? José Pablo Barrera, que más tarde iba a ser 2 veces presidente. También se dio una alianza entre la oligarquía costeña y los grandes terratenientes andinos. Esto fue un factor muy importante para la estabilidad política en esos años. Muy bien, el Partido Civil estaba directamente vinculada a la oligarquía costeña y también a la oligarquía de la sierra, que eran los grandes terratenientes, ¿no? Porque ser propietario de haciendas, azucareras, comerciantes, industriales, banqueros. En este caso hay que recalcar algo muy importante. En la República Aristocrática el pueblo estaba excluido del poder. Ahora lo voy a explicar después en la parte social. Bien, aquí llega luego. Durante la República Aristocrática solo hubo un solo momento de interrupción de orden constitucional. Fue el golpe de Benavides al presidente Billinghurst, ¿no? Porque Billinghurst no era pues un oligarca, ¿no? Él más bien ayudaba al pueblo, bajó el costo de alimentos, por eso que le decían su sobrenombre pan grande, como es aquí, ¿no? Pan
pan grande y barato para todos, para tener una mejor alimentación. Parece que esto no le gustaba mucho a la oligarquía y en conjunto con los militares le dieron golpe de Estado, ¿no? Y no utilizaron para eso pues a otro militar. Luego viene aquí, luego de ahí vamos a llegar a las características sociales. Miren alumnos, en los primeros 20 años del siglo XX, la población del Perú solamente era de 2 millones de habitantes, ¿ok? O sea, era muy poquito para el gran territorio que se había en ese tiempo. Es más, había lugares que no se habían delimitado todavía, porque teníamos problemas con otros países, ¿no? Como es Brasil, tenemos problemas con Ecuador, con Bolivia, con Chile y también Colombia. Muy bien. En esa época solamente había dos grandes grupos, que eran la oligarquía, ¿ok? Los obreros y los indígenas que representaban a la parte baja. Solamente había dos formas, clase alta y clase baja. No es como en la actualidad, ¿no? En la actualidad ya no medimos así, medimos ahora sector A, sector B, sector C, sector D, ¿no? Eso es en la actualidad. Pero en las clases sociales era así. ¿Oligarquía quiénes eran? Los que tenían haciendas, el partido civil, las 40 familias más poderosas, los cantamos, ¿no? Los barcos, que eran los más importantes. Luego viene acá, ¿por qué eran poderosas? Porque al tener poder económico tienen poder político. También la Universidad de San Marcos era de la oligarquía. Antiguamente solamente ingresaba la gente de clase oligarca, no era como ahora que pueden entrar gente del pueblo, ¿no? Ahora entra el que estudia, puede entrar, pero en ese tiempo era exclusivamente para la gente oligarca, o sea, era una universidad de élite. Luego vienen los gamonales. ¿Quiénes eran los gamonales? Los gamonales eran los hacendados de la sierra, que trabajaban con la ganadería para obtener lana y exportarlos al exterior, ¿no? Pero también ellos practicaban una economía feudal, ¿no? Con los yanaconas. Cuando digo yanaconas, era una economía pues, de cierto abuso y con ribetes de esclavismo, ¿no? Por el analfabetismo que imperaba en la zona indígena del Perú. Luego estamos también acá los obreros, ¿no? Que de alguna forma se organizaron en sindicatos con ideas, en ese tiempo, ideas anarquistas, ¿no? Anarquía significaba que estaban en contra del Estado, siempre reclamaban, y su reclamo era las 8 horas, la más importante para ellos. Los indígenas no tenían derecho a voto, por lo tanto no tenían derechos políticos, porque en esa época había una ley de que no sabía leer ni escribir, no podía votar. Por lo tanto, las elecciones siempre se hacían casi a nivel de oligarcas y algunos obreros que tenían cierto estudio, no todos, pero algunos. Y los indígenas normalmente no votaban. No es como ahora votan casi todos, ¿no? Basta que tengan 18 años y pueden votar, ¿no? En esa época se definía el candidato que iba a ganar, más que todo la oligarquía, ahí estaba el gran grueso de las personas. La clase media todavía no surgía, la clase media va a surgir en la época de Gonzalo de Leguía, ahí sí ya la clase media recién surge, en esa época todavía no, la clase media no es fuerte, aquí es oligarcas y lo de la clase baja, hay dos clases. Ahora, aquí tenemos los presidentes, ¿no? Tenemos a los presidentes como Nicolás de Piérola, tenemos a Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, Serapio Calderón, que fue vicepresidente de Manuel Candamo, ya que Manuel Candamo fallece por una enfermedad grave, lo sucede Serapio Calderón, luego está José Pardo y Barrera, ¿no? Y después viene Augusto Beleguía, después está Guillermo Pinicurs, el famoso Pan Grande, ¿no? Y también está Óscar Ricardino Benavides Larrea. Entonces allí Óscar Ricardino Benavides Leguía es quien le da el golpe de Estado a Guillermo Pinicurs, ¿no? De alguna forma porque no estaba de acuerdo con las acciones que estaban tomando. Y por último, aquí está la parte importante, por eso te lo he dejado desde aquí. Viene un presidente muy importante que estuvo desde el año 1915 a 1919, ¿no? Él es el hijo
el hijo de Pardo, ¿no? Por segunda vez el presidente. Y es ahí donde ocurren los mayores acontecimientos internacionales. Porque en estos años, si queremos ver, también estaba la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo, y luego de ahí también estuvo la Revolución Soviética, ¿ok? En el año 1917. ¿No? Ahí le pueden dos tipos de preguntas. Una pregunta le pueden decir, en el segundo gobierno de Pardo, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí pueden decir, ¿no? De repente le ponen como opción la Primera Guerra Mundial, la segunda opción sería la Revolución Soviética, ¿no? Y a veces le llaman también la Revolución Rusa, ¿no? Esos son los casos más importantes que pasó en la República Aristocrática. Entonces, quiero que quede así. Tenemos características siempre económicas, políticas, sociales, tenemos la pirámide social, luego tenemos los presidentes, ¿no? Y aquí, a ver, por favor, acompáñenme aquí al mapa. Acá tenemos un mapa, donde en la próxima clase veremos la delimitación, ya que el Perú tenía problemas de frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Chile teníamos una situación pendiente con Tacna y Arica, ¿no? Entonces, eso era uno de los problemas. Pero durante este gobierno se solucionó dos problemas, con Brasil y con Bolivia. Y los demás quedaron pendientes, con Ecuador, con Colombia y Chile quedaron pendientes esos dos para delimitar, ¿no? Eso recién lo hicieron con Chile en el año 1929, ¿no? Que ya no es parte de la aristocrática, es parte ya de la Revolución de la Guía. Muy bien, alumnos, espero haber sido claro y didáctico en esta clase de la República Aristocrática, donde se han tocado, ¿no?, las características económicas, sociales, políticas, ¿no? Y luego de ahí vamos a continuar con las 13 preguntas que hay que poner y marcar. Muy bien, gracias por su atención.